I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para la hora en que nos estén sintonizando. Agradecemos la presencia y el día de hoy vamos a estar trabajando un nuevo proyecto que sale desde el Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima, que se llama En Voces de la Psicología. Un programa que va a buscar impulsar el desarrollo de los profesionistas en psicología, sobre todo el Colegio de Psicólogos, así como de otros profesionistas de la psicología que poco a poco se van a ir integrando. La idea también es hablar de algunos temas, divulgar algunos procesos internos sobre estos profesionistas, entre otras cosas. Y el día de hoy, como en este primer episodio, tenemos a la presidenta del Colegio de Psicólogos, la maestra Yesenia Rubí Graciano Hernández, que nos va a dar como unas palabras de inicio de este nuevo proyecto. Muchas gracias, Guillermo. Efectivamente arrancamos con esta serie de entregas para abonarle a la construcción de la identidad del psicólogo colimense. Creo que tenemos este espacio que lo podemos aprovechar para conocer un poquito de la construcción, de hacernos de herramientas para desarrollarnos en cada uno de los escenarios donde estamos inmersos. Hay generaciones, diferentes escenarios que han sido incorporados a la vida laboral, sean escuelas públicas, privadas, y cada uno de nosotros va matizando y abonándole un poquito a esa figura que puede trascender de lo que es el psicólogo o la psicóloga. Muchísimas gracias. Conocer, vamos a empezar con en estos diferentes episodios. También conocer cuál ha sido su proceso y su desempeño profesional en diferentes contextos, y sobre todo cuál es esa situación social que están viviendo en el día a día, que ellos quisieran puntualizar en saber cómo intervenir o qué cosas aportar desde su experiencia profesional. Para empezar, nos gustaría conocer un poquito cuál ha sido tu desarrollo profesional y tu experiencia también a la par, ¿no? Oh, vaya. Bueno, egresé con la generación del 2006 y bueno, creo que el tema de construirme como psicóloga educativa ha sido muy apegado al tema de construirme también como persona. Egresé en el 2006 y bueno, lo que me quedaba clarísimo en ese momento pues era que había que buscar una especialización. Era un poco complejo para mí tomar decisiones de inmediato. Entonces me di la oportunidad de salir a campo y empezar a probar escenarios. Entonces entre el 2006 y el 2009 estoy desarrollándome en escenarios laborales, clínico, social, y me desenvuelvo en algún punto en educación. Y creo que el escenario de educación fue el último que me pareció a mí muy interesante por lo siguiente. Me quedaba claro que el desarrollo de las personas, un sano desarrollo de las personas, tiene como una base el tema del aprendizaje, desarrollar nuevas formas de ser efectivas en el mundo. Fuera el área organizacional, fuera el área clínica, y pues en la educación es maravilloso porque interviene en etapas sensibles y con programas concretos. Entonces en el 2009 pues me toca sentarme y hacer un proceso de reflexión como para decir, ya tienes experiencia, ya tienes camino andado, ahora pues a tomar decisiones. ¿Hacia dónde vas, no? Ajá, entonces estoy en este proceso de buscar por dónde, cuando pues empiezo a buscar lo clásico para los psicólogos. Psicopedagogía, que es como los escenarios o los conceptos más comunes. Que buscan como integrar, ¿no? Ajá, pensar que si eres de psicología y te quieres meter a educación, tienes que ser psicopedagogo. Con el paso de los años me di cuenta que es un constructo muy volátil, muy sujeto a zonas incluso del planeta donde estés parado. Si la vas a llamar psicólogo educativo, la vas a llamar psicopedagogo, pues depende de la teoría, pero también del escenario donde te muevas. Mi lógica fue bien sencilla. Digo, a ver, soy egresada de psicología, me he movido en los últimos años en estas áreas, procuro estar todo el tiempo documentándome sobre lo que estoy trabajando, lo que estoy pensando, y me voy a meter a educación. No encontré un programa de psicopedagogía, pero mi lógica bien básica fue, pues
me voy a pedagogía. La maestría, Y ¿no? me doy cuenta, en el 2008, por ahí como a mediados del 2008, pues que estaba una maestría en pedagogía. Claro que no había volteado yo a ver aquellos Claro, escenarios, claro. entonces para mí era como muy, muy claro cuando leo la convocatoria, pero la convocatoria del ejercicio pasado. Entonces llamo a la Facultad de Pedagogía y me dicen, pues es que es generacional, tienes que llamar hasta el siguiente proceso. Ya, pues sin problema. Ingresar a pedagogía es algo que para mí resultó muy, muy interesante, me resultó sumamente gratificante, es algo que disfruto. A mí misma me da por definirme como una invitada, una migrante a la educación, con esta visión de la psicología, y fue un proceso como en todos los procesos de maestría que tiene la facultad la Universidad de Colima, con esto de ir a entrevistas, entregar currículum, presentar un examen y pues esperar que se publiquen las listas. Entonces me toca integrarme a la generación que inicia en el 2000, pues me toca hasta la del 2011, 2013. Entonces, pues sí, fue un proceso que yo considero que fue muy cuidado. Me recuerdo con mayor claridad buscando información sobre el área de educación y terminando el proceso de admisión, a los pocos meses me invitan a participar en un programa de habilidades del pensamiento que tiene que tiene el colegio Anáhuac. Okay. Tiene un programa fabuloso, desconozco si aún lo tiene, pero trabajan con el área de primaria, habilidades del pensamiento. O sea, ahí me toca trabajar un año y a la par estaba estudiando la maestría. Termino y yo creo que termino clases en mayo, inmediatamente empiezo a buscar escenarios laborales para incorporarme y finalmente me llaman de un par de escuelas, entre ellas el lugar aquí donde trabajo, y así empiezo a desarrollarme en el área de tutorías. Innovador, me imagino, ¿no? Integrar todos esos conocimientos al área de la psicología desde la pedagogía. Fue muy interesante porque es llegar a la maestría de pedagogía, fue llegar y volteé a ver, en su mayoría eran pedagogos, aunque sí venían lingüistas, venían gente de otras carreras, pues el común era la educación, pedagogía, claro. Tal cual, como programa educativo. Entonces cuando empiezo a construirme, para mí fue todo un reto porque desde elegir el tema con el que iba a hacer mi proyecto de investigación, o sea, un reto porque había que encontrar quien me pudiera leer para acompañarme en mi construcción de tesis. Termino y resulta que el tema era sobre habilidades del pensamiento crítico. Llego a la preparatoria del TEC de Monterrey y empiezo a trabajar como coordinadora de generación, que es una figura que, aunque tiene ese nombre, en la práctica es una tutora o un tutor, una persona que está acompañando durante el proceso formativo. A diferencia de otros sistemas, la figura del tutor dentro del TEC de Monterrey es una figura de tiempo completo y es una figura medular para el crecimiento de los alumnos. Tienen años ellos trabajando con este modelo, sin embargo, para los escenarios hacia afuera, pues sí es una práctica relativamente novedosa, claro. Aunque data por ahí como del 2003, 2002 más o menos. Tiene muchos años, pero no en todos los escenarios se lleva de manera... Consolidado, ¿no? Consolidada, sí, a mí me queda claro que llego, conozco el modelo del TEC y es fabuloso, lo entendieron. Para garantizar la permanencia y logro de los objetivos educativos, la permanencia de los alumnos, pero también el logro de los objetivos con esto de lograr que se gradúen y que lo hagan bien y que se desarrollen de manera integral, lo entendieron desde los años 90. Integran a personas para ejercer la tutoría. Con el paso de los años y en este construir de la identidad del psicólogo, me doy cuenta que en mi proceso bien particular ha sido construirme psicóloga y luego darme el tiempo para irme a campo y luego pensar hacia dónde me quiero mover, me voy a educación, construirme como psicóloga educativa. Y luego como psicóloga educativa en el escenario matizarme como psicóloga educativa de las tutorías, que es todo un campo que se está definiendo de una manera muy bonita, muy clara, con técnicas concretas y que los sistemas públicos también están migrando hacia allá, a la instauración de tutores. Creo que
Es un proceso muy, pues para mí ha sido muy rico, porque insisto, el tema de ir, desde que estaba en la universidad escuchaba yo la especialización, los campos de especialización. Me costó mucho trabajo entenderlo hasta que no me vi en el escenario para pensar en herramientas específicas para lograr objetivos concretos. Así. Claro. Un objetivo, bueno, el tema de la motivación escolar. Sí. Caray, pues no es lo mismo que la motivación para, ¿qué será? Un plan alimenticio. O ventas, O sea, ¿no? o para lograr que se concrete una venta, ¿no? Aquí estamos hablando de una serie de factores o de variables que intervienen, pues que sí te lleva a cruzar campos específicos o concretos del conocimiento con un objetivo muy particular. Pues, lograr que el alumno haga las tareas, que estudie para el examen, que presente, que logre resultados. Así. Ese proceso me imagino que te dio pie también para tener como una mirada para el desarrollo, que fueses de una de las iniciadoras y la que motivó todo eso del colegio, ¿no? O sea, ¿pudo tener como esta relación? Sí, completamente. Yo recuerdo que en el 2014, bueno, ingreso a la Prepa Tech en el 2013 a mediados. Arranca 2014 y empiezo a notar una serie de situaciones. Ejemplo, llamaba a algunos niños a la oficina, algunos alumnos, y de repente preguntaba sobre la disposición a tener procesos de acompañamiento. Y era algo muy curioso para mí que había gente que de repente me decía, estoy hablando del 2014, había gente que me decía, pues es que no necesito ningún otro servicio porque ya estoy yendo a terapia, hago constelaciones. Y yo, a ver, espérate, ¿qué entendemos por terapia y qué entendemos por constelación? Una persona dentro del escenario común. Pues es que mira, ya me explicaron todo el proceso de constelaciones. Entonces, para mí era, sí hay que decirlo, para mí, o tengo que decirlo, era muy chocante pensar que la necesidad de un adolescente era muy concreta y asumir que se resolvía con una sesión en específico, sin el acompañamiento terapéutico regular, con una metodología y con objetivos claros. Ese fue como un tema para mí. Entonces empiezo a ver también hacia mí misma la necesidad para trabajar herramientas concretas. Y me voy dando cuenta que en el buscar voy descubriendo áreas de oportunidad en el área de la psicología. Recuerdo que una de las cosas que más me movían era que veía las ofertas de capacitación o de educación continua y el elemento olvidado casi siempre era psicología educativa. Sí me recuerdo mandando mensaje a la Facultad de Psicología hace como unos 5 años diciendo, ¿qué tienes para educación? Que después se consolida el cuerpo académico de psicología educativa en la Facultad de Psicología, pero antes de ellos, yo lo ubico, no tengo certeza de cuándo se consolidan, pero antes de que estuviera el grupo conformado, quizá en el 2014 o 2015 no había mucha claridad en las herramientas. Y que me imagino que te generó cierta duda porque al final es lo que te decía, ¿no? Vamos a especializar. Entonces de repente volteo y digo, a ver, yo necesito herramientas, pero volteo acá y no las encuentro. Y luego me encontraba, por ejemplo, en la práctica privada, no necesariamente en las universidades, instituciones que decían, te oferto un curso de psicometría, 900 pesos, verás 15 pruebas. Y yo decía, ¿en cuánto tiempo? Un fin de semana. Tantas pruebas en un fin de semana, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Y dónde estará la práctica? No me des tantas, dame un taller de dos prácticas, de 2 técnicas y yo trabajo con esas. Pero tampoco se hacían cursos a la medida, ¿sabes? O sea, era lo que se ofertaba y bueno. Era un reto también encontrar, si no era por la Universidad de Colima, que suele ser transparente publicando perfiles profesionales, había que investigar preguntando directamente, oye, ¿y tu institución de no sé qué? ¿Cuál es el perfil de tu ponente? Había que hacer la gestión, a ver si soltaban los datos. Ahora ya es más sencillo, antes yo no tenía esa apertura. Entonces empiezo a buscar gente y oye, fíjate que me encuentro con este reto, psicología educativa. Y las otras personas me decían, pues es lo mismo organizacional, Tenemos un tema de intrusismo laboral, un tema de cualquiera cree que hace psicología en el espacio de capacitación o que cualquiera tiene las herramientas para abordar estos temas. Entonces en el ir y venir en preguntas de, oye, me di cuenta de esto, también yo, terminamos por ubicarnos y en algún momento
me acuerdo que a finales del 2014, pues convendría armar una red de psicólogos educativos. Y empiezo a contactar a psicólogos. Pero al platicar decimos, no, es que no es solo en la psicología educativa, también en orga, también en clínica, también en... Y es así como empezamos a documentarnos y tengo muy claro que ese primer grupo empezábamos con revisar las leyes y tesis que existían sobre grupos que se asociaban, porque para mí el antecedente era asociación de psicólogos en el estado, que era como el ejercicio ¿no? Más claro que había realizado, por ejemplo, el equipo del maestro Ench. Era un colectivo que se había conformado, había surgido y ahí estaban. Y me acuerdo que también en algún momento yo había llamado ese punto de comunicación que tenía en el portal de Facebook para afiliarme, y también me costó mucho trabajo siquiera que me contestaran. Entonces dije, bueno, ¿cómo funciona esto y para qué nos organizamos en red? Que al final del día los colegios o las asociaciones, esos son redes de profesionistas. Y bueno, me acuerdo revisando por ahí, diferencia entre asociación y colegio. Asociación, colegio y sociedad. Entonces, al estarnos organizando, pues surge el posicionamiento y decimos, pues hay que crear un colegio. No hay un colegio. Entonces, estamos revisando la ley de profesiones, estamos revisando código civil, estamos revisando todo aquello que nos permitiera a nosotros organizarnos como un colectivo en apego a la normativa. Por eso recuerdo que en algún momento el nombre pues es Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima, porque nosotros hacíamos referencia que queríamos estar en apego a todo lo que se tendría que apegar para reconocer. Y ha sido todo un reto, creo que eso es algo interesante. He aprendido muchísimo a partir de la creación de este colectivo. Creo que quienes hemos estado participando y no lo hemos soltado, nos hemos dado cuenta que no solo existe nuestro discurso desde la psicología educativa, por ejemplo en mi caso. O sea, es voltear a ver y bueno, por las necesidades contextuales, la psicología forense en algún momento toma una fuerza particular, lo que nos llevó a más de alguno que ni siquiera estábamos originalmente interesados a documentarnos como un efecto secundario y en positivo. ¿Cuál es, volviendo al tema de tu proceso al ingresar a la creación de este proyecto del colegio, cuáles han sido los retos principalmente que ha demandado también desde tu profesión y tu experiencia pues poner más ímpetu y energía en ello? Yo creo que la parte que queda claro es que estamos hablando de un grupo de personas que se agrupan, que se agremian, que se identifican con un símbolo, con una identidad que llama incluso hasta una ideología. Entonces, cuando eres parte de ese conjunto, tu individualidad se matiza, porque terminas siendo influenciado por la presencia de los otros, pero también ejerciendo influencia hacia otras personas. Entonces, creo que el proyecto del colegio ha sido un paso fundamental, incluso para quienes hacemos psicología en el Estado. Lo tengo clarísimo. Nosotros tomamos protesta en abril 2016. El semestre inmediato empezamos a hacer llamados por escuelas para dar charlas sobre casos concretos. Lo más común que yo recuerdo era el cutting, o sea, temas de autoagresiones. Entonces era, qué bueno que estás aquí porque fíjate, tengo esta necesidad. Y luego de repente de las universidades nos llamaban y nos decían, oye, ¿tienes por ahí algún psicólogo forense que pueda venir a darnos una charla? Porque era como el boom en ese momento. Sí, mira. Y empezamos a referenciar gente. Recuerdo que en algún momento hicimos incluso un curso de introducción a la vida laboral para egresados de psicología. No lo volvimos a repetir. O sea, no lo repetimos y fue como una experiencia muy interesante porque se lanzó para que quien quisiera asistir. Recuerdo que solo una universidad privada aprovechó invitando a sus alumnos y las conversaciones con los estudiantes que egresaban eran fabulosas porque desmitificábamos lo que creían que era el obtener una cédula. Obtener una cédula en rápido, claro que no. Te va a llevar todo un proceso que no menos de 6 meses. Sí, es muy amable contigo la vida. Si no, pues te tocará esperar 1 año, 2 años entre el proceso de quién soy, ya no soy estudiante y no soy profesionista. Eso también se abordaba en el taller. Entonces creo que tener la posibilidad de abrir diálogo a todos los que estuvimos ahí en algún momento y que nos dimos la oportunidad nos ha matizado para comprender que es un espacio
en el que si participas de manera activa, no se trata de qué tanto puedo obtener. Porque la gente que se ha apartado era la gente que de repente decía, oye, ¿qué voy a obtener a cambio? Cuando no encontraban algo concreto que obtuvieran a cambio, o no les resultaba atractivo darse cuenta que se trataba de más bien qué puedo aportar desde donde estoy para a partir de ahí modificar una imagen, una tradición, una perspectiva, pues entonces la gente se apartaba, porque esperaban que le dijeran, tendrás una membresía que te da acceso a tal cosa, descuento en tal lugar. No pasa así. Al contrario, mira, la verdad es que si tú te afilias, bueno, te voy a estar, como colectivo, te voy a estar dando una plataforma a través de la cual puedes abrir diálogos concretos sobre temas que a ti te pueden preocupar. Claro. Que me acuerdo que en ese momento, cuando nosotros surgimos, íbamos a la radio, lo primerito que nos preguntaban era, ¿qué piensas de las constelaciones? Y yo, bueno, recuerdo que la respuesta entrenada que teníamos todos los que fuéramos a la radio es, pues tengo mi opinión muy, muy personal, pero comprende que vengo de un colectivo, y dentro del colectivo hay gente que hace Gestalt, hay gente que hace psicoanálisis y hay gente que hace constelaciones. Para cada uno de estos tres que te acabo de mencionar hay detractores, pero no es en la radio con una opinión sesgada el momento de hacer el amor, no es así. Y claro, creo que también la colectividad nos permite como visibilizar aquello que desconocemos, ¿no? Y a lo mejor no verlo como una herramienta, un instrumento, una técnica, un conocimiento que abona, más allá de excluir, ¿no? Sí. Ajá, que sería un complementario. Por ejemplo, la niña o el niño que venía y me decía, oye, no, es que yo no voy a ir a ningún proceso con el psicólogo porque estoy haciendo constelaciones. Híjole, es que las constelaciones solo es una parte, ¿no?, de todo el proceso que debes de llevar. Yo te aseguro que no te va a estorbar. Puedes seguir haciendo constelaciones, pero mira, inicia tu proceso por acá. Claro. Y eso fue algo que hemos tratado de comunicar. Incluso en el interior hay gente que hace constelaciones. Sí, claro. Sí, pero lo primero que verificamos es que si constelas, o sea, si vas a constelar, muéstrame la cédula, porque estamos hablando de una comprensión general del desarrollo humano. No algo tan sesgado como una visión parcial. Claro. Creo que eso es importante, como tocar el tema de la colectividad y la necesidad de seguir impulsando esos espacios, esas plataformas que generan diálogo, pero también que la colectividad te permite conocer lo que uno va desconociendo en el proceso. Sí. ¿No? Yo creo que eso de desconocer, fíjate, lo tendrás claro porque has estado en el proceso desde el inicio del colegio. Por ahí como en agosto alguien nos invita a participar en una federación. Fíjate, nosotros estábamos en inicio con el objetivo de crear un colegio. ¿Para qué? Pues para hablar de lo que necesitábamos. ¿Qué necesitábamos? ¿Quién sabe? Pero algo necesitábamos. Es decir, sabíamos que algo necesitábamos hablar, pero no sabíamos qué. Cuando nos invitan a la federación, recuerdo que vamos 3 del colegio a Morelia a una asamblea y escuchamos a gente hablando de grandes problemas o grandes retos de la psicología. Una, no tenemos una ley de salud mental estatal. 2, y más importante, no tenemos una ley de salud mental federal. No, la general. Temas de, no sé, de las prácticas poco éticas. Hablar sobre temas de agremiación, por ejemplo, o sea, cuántas personas están participando, cuántas personas están hablando de las problemáticas reales. Hablábamos también del tema de la certificación, que ha sido todo un debate, y me parece que aquí en Colima los colectivos de diferentes áreas seguimos teniendo posicionamientos encontrados. Bueno, estos grandes temas, participar en la federación fue tener conciencia de algo que no sabíamos que era importante, y que muchas de las cositas que a nosotros nos preocupaban acá pues tenían que ver con cómo se marcaba una pauta en una forma de bola de nieve, ¿no? O sea, desde lo federal desconoces la importancia del tema de salud mental, hasta qué punto realmente va a tener interés en lo particular, en lo local, ¿no? Sí, no está en la agenda. O sea, y hubo actores políticos que cuando nosotros nos acercamos nos decían, no, Rubí, no está en la agenda, ahorita no. Claro. Porque ¿cuándo va a estar en la agenda entonces? ¿Quién lo va a poner en la agenda? O sea, no veo a los arquitectos poniendo el tema de la salud mental en la agenda. Claro. ¿Quiénes tendrían que asumirlo? Sí, los mismos profesionistas. Sí. Y bueno, los área de la salud física o los de enfoque médico quizá están haciendo lo propio, pero se ven limitados porque al final del día su campo de aplicación no siempre es directamente en la salud mental. Así.
Muy bien. Hay una última pregunta que me gustaría hacerte y son las problemáticas sociales que en función de tu experiencia y desarrollo profesional estás tú ubicando y cómo sería una forma de incidir desde la colectividad o desde lo particular. Yo creo que te habrás dado cuenta que un par de años hacia atrás las instituciones sentimos como urgencia el tema de la preparación en primeros auxilios psicológicos. Claro. Y nos empezaron a contactar a través del colegio. Pero eso es una herramienta de contención para, así tal cual como la palabra lo dice, detener y sostener momentáneamente. O sea, no previene, no resuelve. Claro. Creo que en ese sentido tenemos un reto en cuanto al tema de la prevención del suicidio. O sea, si es un tema pendiente, si es un caso cargado de muchos estigmas y muchos prejuicios, si es un tema polémico pero que despierta o mueve hasta que sucede, y Colima poco a poco se ha ido posicionando en esos estados que significativamente tienen un número alarmante de casos así. Y bueno, ese por un lado. El otro tema que creo que sería fundamental pues es el tema de la prevención de la violencia con cualquiera de sus manifestaciones. El tema de la prevención de la violencia sí creo, como pedagoga, como psicóloga, que tiene que venir de una psicoeducación, de un desarrollo dentro de lo sano y de lo ideal. Y el tercero y último, que me parece a mí como muy importante, es el tema del respeto a derechos humanos. No visualizo de ninguna forma una sociedad o un contexto que pueda marchar de manera ideal sin considerar estos tres. Uno, cómo se mueve la violencia no la podemos evitar, está ahí, pero la podemos hacer consciente y entonces combatir. Pensar en el tema de las autoagresiones, específicamente como el tema del suicidio, y buscar el respeto a los derechos humanos, que son debates importantes. Y complejo, me imagino, no creo que sea como de la noche a la mañana, y creo que sumando cada vez más profesionistas buscarán como impactar de esta manera. Sí. Y es un discurso que no lo veo a lo mejor tan específico, creo que es un discurso que a todos los profesionistas en diferentes áreas de la psicología nos impacta y buscaría mucho más, ¿no? Pues bueno, eso sería todo en este primer programa. Agradecemos su sintonía y estaremos, nos pueden ubicar aquí mismo en el colegio, en esta página, para poder solicitar alguna asesoría, algún apoyo que necesiten. Estaremos presentes. Muchísimas gracias y hasta la siguiente. Gracias.